para seguir generando subas solamente por ese lado. Teniendo en cuenta todo esto, empezábamos a marcar que Argentina se le iba a tener que bancar con la macro, iba a tener que empezar a generar crecimiento, las compañías iban a tener que empezar a dar rentabilidad, dividendos a los accionistas y los distintos ingredientes que ya conocemos que son necesarios para que los precios de los activos sigan creciendo en economías más normales o que no tienen la dinámica que ha tenido la Argentina, donde por ahí negociamos más expectativa que realidad. Eh, un fenómeno que cambió también fue que febrero puntualmente, al igual que en el 2024, porque en el 2024 febrero fue un mes de correcciones importantes también para los activos locales y después el resto del año fue muy positivo, pero este febrero nos trajo un ingrediente extraordinario que fue también un proceso de corrección también en los activos internacionales, y cuando decimos eso generalmente tendemos a hablar principalmente de Estados Unidos, eh, y esto fue algo que no veníamos viendo en el último tiempo también, y se agregó también en esta misma semana el famoso lunes negro, como todos sabrán y habrán leído. El pasado lunes hubo una corrección muy importante en todos los mercados, generó un poquito de pánico, generó algunos sell-off, generó algunas correcciones desordenadas, como tiende a pasar generalmente en estos contextos, y por eso creemos que tiene sentido empezar hablando primero de la parte internacional para después, entendiendo esa estrategia, poder bajar a lo local y poder ahí conversar un poquito de ideas de inversión. Vamos a intentar ir rápido para no quitarles mucho tiempo y que todos puedan seguir con su día y con sus actividades, y también para dejar por ahí algún espacio para escuchar por ahí las inquietudes que puedan tener ustedes como inversores. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que el nombre de este juego que estamos viendo en estos últimos días es claramente incertidumbre, y como siempre hablamos, la incertidumbre es algo que a los mercados no les simpatiza para nada, es algo que genera volatilidad, es algo que genera que muchos inversores se refugien en activos que son más conservadores, que desarmen de sus carteras los activos de más riesgo, y también ha sido días que complementan esta incertidumbre de mucho ruido y en especial muchísima confusión. Y en ese cóctel, digamos, cuando nosotros tenemos que armar nuestras carteras de inversión, es muy peligroso porque nos tendemos a dejar llevar por el ruido político, en especial con esta estrategia que viene desplegando Trump desde que asumió la presidencia en Estados Unidos en el mes de enero, donde lo que está buscando de alguna forma es con amenazas, con promesas, con golpear patear el tablero, digamos, en determinadas negociaciones, llevar a que se empiecen a alinear algunas políticas macro. Tendemos a creer que muchas de las cosas, y esto lo hemos hablado con muchos de nuestros clientes, tendemos a creer que Trump es un paciente psiquiátrico y que está cometiendo locura, y en realidad cuando uno se sienta y empieza a analizar cuáles son los objetivos que por ahí se viene trazando el gobierno, empezamos a ver que quizá no hay tanta locura atrás de todas esas decisiones, y por eso decimos hay que tener, en estos contextos vamos a tener que tener mucho precaución, y tener la mentalidad de entender que muchas veces este mundo de la inversión es más un juego psicológico que un juego de inteligencia, y tenemos que tener la capacidad de leer entre líneas o saber entender un poco cómo se van dando estos fenómenos. Y ahí quiero arrancar hablando de dos variables que para mí son muy importantes y que son dos variables de las que vamos a estar hablando, creo, mucho a lo largo de todo este año, y que determinan el comportamiento no solo de los activos norteamericanos, sino de los activos de todo el mundo y de los activos argentinos. Y tiene que ver con este gráfico donde lo que les mostramos es la tasa de interés a 10 años, entendido como una tasa de interés larga en Estados Unidos, y el dólar index. El dólar index es una forma de medir cómo se está comportando el dólar en relación a una canasta de monedas, donde tiene un peso ponderado por los socios comerciales que pueda tener Estados Unidos, y donde hay una preponderancia muy importante de monedas como puede ser el euro, el yuan, el yen, etcétera, es decir, las principales monedas de los países desarrollados. Cuando Trump gana las elecciones,
y previo a las elecciones, lo que, si ustedes se acuerdan, lo que muchos notas, muchos medios lo que decían es, se viene un superdólar, entendido como que las políticas económicas de Trump de proteccionismo, las políticas económicas que prometía en campaña Trump iban a generar una apreciación muy fuerte del dólar y una suba de tasa de interés muy importante y que todo eso iba a generar un combo extremadamente negativo para países como Argentina que necesitaran luego en algún momento salir a los mercados de deuda, para países emergentes, para el precio de los commodities, etcétera. Nosotros en ese momento lo que decíamos es, tengamos mucho cuidado porque el nuevo Trump, el Trump 2.0, no parece ser tan distinto del 1.0, aquel que asumió su presidencia en el año 2016. Y por otro lado, Estados Unidos no es el mismo que era en aquella época. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a diferencia en la primera presidencia de Trump, tiene una macro muy distinta. Las tasas de interés ya estaban altas. Recordemos que la Reserva Federal hizo la suba de interés más fuerte y más rápida que ha habido en la historia de Estados Unidos y la estuvo haciendo hace muy poco tiempo para controlar la inflación, que de hecho esa inflación le termina costando las elecciones a los demócratas y lo lleva a Trump a la presidencia, pero ya arranca con tasas de interés bastante arriba, ya arranca con un dólar que obviamente alineado con la suba de las tasas de interés estaba fuerte. El déficit fiscal que tiene Estados Unidos viene empeorando a gran velocidad, o sea que es mucho peor el del 2025 que el del 2016. Y por otro lado, también hay un problema de deuda, que se viene hablando mucho de esto, digamos, en Estados Unidos viene creciendo a gran velocidad la deuda y eso empieza a generar algo de ruido en el mundo. Entonces, fíjense cómo todos decíamos, bueno, las tasas de interés, el dólar no va a parar de subir, pero desde que asumió Trump, la realidad es que tasa de interés y dólar no paran de bajar, es decir, el dólar se está depreciando a nivel mundial y las tasas de interés largas están bajando en Estados Unidos. Y acá quiero agregarles otra cosa más para que tengamos en cuenta. Un segundo que vamos a ver. Este gráfico que de alguna forma lo que muestra es el Trump nuevo con el Trump viejo. Y fíjense que el comportamiento que hasta ahora nos venía dando el mercado no es muy distinto del de aquel entonces, cuando tuvimos primero, como les mostraba recién, suba del dólar, apreciación del dólar, y después cuando Trump asume, allá por el 2016, vino todo un proceso de depreciación del dólar, que de hecho Trump tiende a buscar esto porque parte de estas políticas proteccionistas que él plantea tienen también como plataforma un dólar que esté un poco más debilitado para esa defensa que hace de la balanza comercial. Entonces, si yo lo que les estoy diciendo es que no tenemos que comprar todo lo que estamos escuchando, de que Estados Unidos va a una recesión, de que Estados Unidos, de que Trump está haciendo locuras, de que nada tiene sentido, etcétera. Cuando miramos en realidad la macro norteamericana, que es lo que tenemos que empezar a ver, no vemos señales, estas señales de peligro. De hecho, los indicadores de esta semana siguen confirmando que Estados Unidos no está en un problema recesivo, que Estados Unidos no tiene un problema grave en su macro, sino que lo que estamos viendo es incertidumbre política y siempre tiende a prevalecer en algún punto la macro sobre la política en ese sentido. ¿Qué sí es lo que estamos viendo y por qué los mercados están desordenados? Bueno, creo que este gráfico lo demuestra muy bien. En línea azul lo que ustedes van a ver es en los últimos años, post-crisis del 2018, lo que ha sido el comportamiento del S&P 500 y después en todos los otros no me voy a poner a diferenciarle uno por uno, pero tienen Europa, tienen mercados emergentes, tienen Alemania, tienen China. ¿Qué ha pasado en los últimos años? La realidad es que Estados Unidos ha sido una tremenda aspiradora de dólares, ha sido una tremenda aspiradora de inversiones. Estados Unidos se llevó todos los dólares del mundo que se han invertido en activos norteamericanos y como venimos hablando y lo venimos repitiendo, esto viene generando valuaciones obscenas. Digamos, los niveles de valuaciones que hoy vemos en activos norteamericanos, y acá les muestro en dos indicadores. Uno de en la línea celeste de lo que son valuaciones que incluyen los activos que tienen que ver con tecnología, media y telecomunicaciones, y otro que no incluye esas acciones tecnológicas. Todos están a niveles históricos en niveles muy altos de evaluaciones, es decir,
esto prende una señal de alerta porque mientras siga funcionando la economía como la conocemos y como ha funcionado históricamente, en algún momento el precio de los activos tiene que tener sentido contra las ganancias que generan, contra el negocio que hay atrás, contra la realidad de esas compañías. Hoy esa relación está rota. Hoy esa relación lo que nos indica es que estamos viendo valuaciones muy, muy elevadas, que ya la hemos visto en otros momentos, si ustedes se fijan en ese gráfico, como fue la burbuja de las .com, donde las valuaciones también de las tecnológicas llegaron a niveles extremadamente obscenos y luego dieron lugar a una explosión de esa burbuja y una corrección muy desordenada y muy fuerte de los mercados. Entonces, lo que sí creemos que se está dando en Estados Unidos es lo que nosotros le venimos diciendo desde hace tiempo, la gran rotación. ¿Qué es la gran rotación? Básicamente que la aspiradora de dólares durante todos esos años, durante todos estos últimos años, y acelerado en la salida de la pandemia, primero por la inyección fiscal que hizo Estados Unidos y después por la suba de tasa de interés, toda esa aspiradora, entendemos que el mercado está empezando con la incertidumbre a parar la pelota y a decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la irracionalidad en la evaluación de los activos? ¿Hasta dónde tengo que empezar a rearmar mis posiciones? Y si vamos a mirar lo que viene pasando en los últimos meses, es un poco esto, donde el S&P viene performando, de nuevo acá en color celeste, como uno de los peores mercados de los que le mostraba recién, y donde tenemos que Europa, China y Alemania empiezan a traer flujos de inversión. ¿Por qué? Porque están baratos, porque no entraron dólares en todos estos años. ¿Por qué? Porque sus economías empiezan a dar señales de reactivación y empiezan a mostrar que los activos empiezan a tener sentido en esos lugares. Y estos procesos de rotación donde salen dólares de una economía que absorbió como absorbió Estados Unidos y empiezan a ir a otro lado, a veces son ordenados y a veces son tremendamente desordenados. Si hay incertidumbre en el medio, si hay ruido político, va a ser más desordenado el proceso. Y eso es lo que nosotros entendemos que está empezando a pasar en el mercado. Y acá les muestro más un gráfico más de todo esto que entendemos que tiene que ver contra la irracionalidad, contra la exuberancia que seguimos viendo en los mercados y que esto no importaba en un contexto de euforia extrema, pero que en un contexto donde empezamos a ser más racionales y empezar a analizar las cosas con más frialdad, sí empieza a importar. Y acá lo que les muestro es el sector de semiconductores. Sectores semiconductores son, para ponerlo en términos muy sencillos, los chips que se usan para inteligencia artificial o los chips que se usan para todos los desarrollos tecnológicos. Pero puntualmente esta locura que hemos visto en el último año tiene que ver con inteligencia artificial. Como participación en el mercado total norteamericano. Es decir, el sector de semiconductores viene teniendo un crecimiento totalmente alocado. Y ahí tenemos que entrar en otra discusión. ¿Esto es burbuja o esto es cambio de paradigma? Probablemente haya mucho de cambio de paradigma acá, pero de nuevo, las valuaciones pueden crecer hasta determinado lugar y después tienen que tener cierta lógica y tiene que haber una etapa de consolidación. No tenemos claro si ya estamos en esa etapa de consolidación porque no sabemos si mañana puede aparecer una nueva innovación tecnológica que vuelva a generar otra pata alcista, pero sí, como inversores, sabemos lo que no sabemos, valga la redundancia, tenemos que jugar con lo que sabemos. Y lo que sabemos es que hoy estamos en una cancha que está mucho más embarrada, en un contexto internacional que está más complicado, donde hay más incertidumbre. Entonces tenemos que manejarnos con más paciencia porque el sentimiento cambió, esa película de que todos los días el mercado sube cambió, hay inversores que están heridos, hay muchos inversores que ya están comprados, entonces la posición técnica es negativa, no es que hay una gran cantidad. Saquemos al amigo Warren Buffett que tiene un montón de efectivo listo para volcar al mercado, pero la mayoría de los inversores no están en esa posición, no estaban con esa previsión. Y acordémonos que Warren Buffett tiene un montón de efectivo, no el mes pasado, porque ahora veíamos a mucha gente diciendo qué genio Warren Buffett que tenía guardado un montón. Hace 2 años que Warren Buffett viene acumulando efectivo y en realidad esos últimos 2 años muchos se le reían porque decían, tiene un montón de efectivo, el mercado sigue subiendo. Pues es muy difícil saber exactamente cuándo el mercado hace techo, pero las valuaciones hace rato que eran irracionales en Estados Unidos. Entonces, si esto empieza a darse, no necesariamente tiene que ser caótico, no necesariamente tiene que ser desastre y siempre hay valor en algún lado. Entonces, creo que la primera lección que nos tenemos que llevar como inversores
es que tenemos que ser más racionales. Y acá muestro un gráfico más que es el sentimiento, lo que les decía recién. En línea negra lo que van a ver son los portfolios que están volcados a acciones. Entonces, acá fíjense que lo que les decía recién, la posición técnica es mala, el mercado está comprado, no es que está líquido para aprovechar y salir a comprar las bajas, todo lo contrario, las bajas tienden a ser muchas veces la oportunidad de salida de algunos que todavía están, perdón, las bajas no solo no van a ser compradas porque no hay exceso de liquidez en el mercado para invertirse, sino que el mercado está tan comprado que las subas en estos contextos empiezan a ser excusa para salir para algunos que tienen miedo, que están heridos, etcétera. Y por eso la dinámica que vamos a ver muchas veces es días que los mercados puedan arrancar muy para arriba y a lo largo del día vaya perdiendo fuerza ese mercado. ¿Por qué? Porque va a haber inversores que van a decir, bueno, che, subió, tuve un rebote del 2, 3, 4, 5%, desarmo un poquito de cartera porque tengo miedo, porque el contexto no es el mismo, etcétera. Entonces, estos mercados se empiezan a poner más pesados, se empiezan a poner más lentos y tenemos que invertir teniéndose en cuenta. Entonces, la línea celeste lo que muestra es el sentimiento inversor, es decir, el sentimiento inversor está negativo y el mercado está muy comprado. Para ir cerrando un poquito y darle un cierre, digamos, a lo que vemos para la parte internacional, para los que tengan que armar cartera y para entender cómo lo estamos viendo, creo que la clave que nos tenemos que llevar de acá es, no vemos todavía un momento de pánico y de destrucción de los mercados, sí de más volatilidad, sí de más incertidumbre, y ahí lo que creemos es que es clave tener carteras mucho más diversificadas, es decir, hoy no podemos, un inversor no puede tener una cartera que sea 100% Estados Unidos. Hoy un inversor tiene que entender el riesgo que está asumiendo si tiene una cartera que sea 100% S&P 500. ¿Por qué? Porque el S&P 500, y no me quiero ir muy lejos con este concepto, pero acuérdense que el S&P 500 son 500 compañías, pero que están ponderadas por capitalización de mercado. ¿Qué significa eso? Por tamaño. ¿Qué significa eso? Que casi el 40% de ese índice hoy son compañías tecnológicas. Entonces, muchas veces uno dice, tengo el S&P 500, tengo una cartera súper diversificada. No, tenés tecnología norteamericana, digamos, tenés semiconductores con muchísima fuerza, tenés las magníficas 7, que son esas 7 compañías súper conocidas de Estados Unidos, en gran medida llegan a ser el 25% del índice. Entonces, hay una sobreponderación, no tenés una cartera diversificada si estás ahí, hay otros índices que les podemos mostrar, donde es el S&P con todas las acciones del mismo peso, hay otras formas de diversificar, hay que diversificar en sectores, empieza a tener sentido con dólar a la baja, tasas a la baja, y esta situación, si no hay una mega recesión, que no estamos viendo señales de una mega recesión, empieza a tener sentido tener emergente, empieza a tener sentido tener Europa, como mostramos recién, empieza a tener sentido de vuelta a tener commodity. El CAPEX, las inversiones que se han hecho en commodity en los últimos años son casi nulas. Es decir, si el mundo empieza a crecer, no solo Estados Unidos, sino el mundo que tiende a ser más demandante de commodities, principalmente China, empiezan a tener ese crecimiento, va a haber crecimiento de demanda de commodities y la oferta va a estar acotada, pero no hubo inversiones en los últimos años en esos sectores. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a diversificar, armar ese tipo de carteras y obviamente inversores que sean muy conservadores tienen que irse a activos de renta fija, probablemente con el ruido que vamos a tener, por más que vemos tasas a la baja, tiene sentido acortar duration si uno no tiene el estómago, digamos, para poder transitar estos momentos. Estos son momentos para inversores que tienen paciencia y saben entender la volatilidad del mercado. Con todo eso, arriba de la mesa, bueno, acá esto es un poco lo que decíamos recién, inversores agresivos, aprovechar oportunidades, entendiendo que hay que tener carácter y paciencia porque la volatilidad será mayor. Moderados, refugiarse, esperar que mejore el contexto, puede ser una decisión sabia. Conservadores, soldado que huye, sirve para otra guerra, así que activos cortos de renta fija y esperar que aclare el panorama. Voy rápido, voy a pasar a lo local porque quiero mostrar un poco lo que estamos viendo en Argentina. Y lo primero que tenemos que entender es que en este contexto es imposible que Argentina se mantenga ajena. Y ahí la primera pregunta que a muchos se les puede venir a la cabeza es decirme, che, pero ¿por qué Argentina no se puede mantener ajena si China está subiendo, Europa está subiendo, el índice de emergente está mejorando levemente? ¿Por qué Argentina no?
Y la realidad es que Argentina tiene mucha historia, tiene mucho bagaje atrás. Y Argentina sigue siendo un mercado de altísimo riesgo, con calificaciones de riesgo muy malas, que está en un proceso de mejora, que está en un proceso de acomodar sus números, pero está en un proceso y atrás tiene una historia. Entonces, en ese sentido, Argentina sigue siendo un activo para los mercados internacionales de altísima volatilidad y de altísimo riesgo. Entonces, en estos contextos donde la volatilidad es alta, los fondos ¿cómo operan? De una forma muy sencilla, los fondos miran volatilidad. Y si el fondo tiene que tener un determinado objetivo de volatilidad, la tiene que bajar a la volatilidad. ¿Cómo la va a bajar? Vendiendo los activos más riesgosos. ¿Quién está en los primeros lugares en activos riesgosos? Argentina. Entonces, si el contexto es malo, Argentina tiende a ir para abajo. Y es lo que estuvimos viendo. Lo vamos a diferenciar en dos en el caso de Argentina y se los muestro acá un poco en este gráfico que ven del Merval en dólares. Este es el Merval medido en dólares de Estados Unidos. Lo que vimos es que a fines del año pasado Argentina empezaba a dar algunos indicadores de sobrecompra. Recuerden que se aceleró muchísimo la suba de Argentina, no solo a partir de agosto, donde hubo una aceleración, sino que hacia el final del año la aceleración ya se volvió un tanto exagerada. Empezó a dar señales de sobrecompra en algunos indicadores, empezó a dar señales de divergencia bajista y ahí lo que empezamos a decir es, cuidado, puede venir una corrección. Bueno, la corrección vino, se tardó, empezó en la segunda mitad de enero y empezó esa corrección, pero una vez que esa corrección terminó, vino la parte de afuera, entonces le pegó otra piña más y eso ha hecho que Argentina hoy en algunos activos haya hecho correcciones del 30-35% en dólares. Vamos para atrás, de activos que en algunos casos han llegado a subir 250-300% en dólares en los últimos años. Entonces, tenemos que contextualizar, digamos, sigue siendo un ajuste hasta lógico para la suba que han tenido los activos argentinos, pero ya nos empezamos a poner un poquitito más incómodos y nos empezamos a preguntar hasta dónde puede llegar esto y qué es lo que hay atrás y si Argentina ya va a entrar en una dinámica mucho más negativa o si hay todo lo contrario, hay una oportunidad en esto de que muchos fondos están vomitando a Argentina solamente para bajar riesgo, pero quizá Argentina puede representar una oportunidad. Y ahí es donde, de nuevo, como hablábamos recién, en el caso de Estados Unidos, nosotros tenemos que tener la frialdad de analizar el contexto macro y no tanto el ruido político o el ruido en general que genera el mercado. Y cuando vamos y miramos el contexto macro, la realidad es que Argentina tiene cosas muy positivas. Creo que la punta de lanza indiscutida de lo que tiene como positivo Argentina es el superávit fiscal, que el superávit fiscal sea una política económica de máxima es una fortaleza tremenda de este gobierno, es como yo digo siempre, es el superpoder que tiene este gobierno, y más cuando lo llevamos a un contexto internacional donde Estados Unidos tiene un déficit obsceno, donde todos los países desarrollados están con problemas de déficit fiscal, donde China está haciendo un programa de expansión fiscal que lo va a llevar a tener más déficit fiscal, donde Europa, por todo este problema que viene teniendo con Trump, va a empezar a expandirse fiscalmente, y ojo ahí, porque la zona euro también tiene mucho sentido por la concordancia fiscal que nunca ha sido perfecta y que por eso ha generado tanto ruido en Europa, pero si ahora encima empezamos a ver que los países empiezan a expandirse fiscalmente, hay riesgos. Entonces empezamos a ver un mundo donde la macro empieza a no ser tan bonita y la de Argentina está bonita, digamos, en el sentido de la parte fiscal. Y eso puede terminar siendo muy positivo y puede terminar siendo, si Argentina logra dar previsibilidad, si Argentina logra sacarse ese bagaje que decíamos recién, puede empezar a hacer algo muy interesante para atraer capitales de inversión. Aparte de tener ese superpoder del superávit fiscal, vemos que la inflación viene bajando. Mañana vamos a conocer el nuevo número. Probablemente febrero va a venir muy alineado a enero. ¿Por qué? Porque al margen de que la inflación de Ciudad de Buenos Aires ayer salió muy buena, recordemos que Ciudad de Buenos Aires tiene mucha ponderación de servicios, que los servicios bajaron en febrero, y el índice nacional tiene más ponderación de bienes. Y lo que tuvimos en febrero fue un aumento de precio de alimentos, con lo cual al índice nacional le va a pegar más ese aspecto de lo que le pegó al de Cava, con lo cual probablemente en febrero no hayamos tenido una desaceleración tan importante en el número que se va a mostrar mañana, sino que estemos más alineados en enero, pero el proceso de desaceleración y las expectativas de desaceleración inflacionaria siguen hacia adelante, con lo cual tenemos inflación bajando, la actividad acelerando, como sabrán los números que muestran hacia atrás,
dieron una aceleración de la economía mayor a la que esperaban todos los analistas y lo que estamos viendo en indicadores anticipados es que eso se mantiene. Esto es fundamental porque junto con la recuperación de la actividad, el crecimiento de la economía, viene un crecimiento de la recaudación. Esto era clave para este año porque en este año Argentina va a tener un crecimiento del gasto en relación al 2024, ya lo estamos viendo, crecimiento del gasto en pago de jubilaciones, en la parte de bienestar social, en la parte de no así en obras públicas, no así en transferencia a las provincias, que eso sigue congelado, pero sí en otros ítems que empiezan a tener correcciones, empieza a haber una suba del gasto y era clave que hubiera una suba de la recaudación sin aspecto extraordinario como puede ser blanqueo, etcétera, sino que tenía que aparecer la recuperación de la actividad y está apareciendo. La eliminación de las PASO como factor de incertidumbre de corto plazo, porque íbamos a tener no solo las PASO en agosto, sino que anticipadamente la presentación de listas y eso iba a empezar a hacer que todo se transformara en elecciones y eso generara ruido. El correrlas a octubre ayuda también en ese sentido. Hay algo muy positivo de lo que por ahí no se ha hablado tanto, que es la mejora en el clima. Junto con la mejora en el clima, la mejor situación de baja de tasa de interés que hablábamos recién, depreciación de dólar y algunas trabas arancelarias que genera Trump que han ayudado al precio de la soja local y las perspectivas de colocación de soja local. Entonces, clima más precio han generado mejores condiciones de las que teníamos hace unas semanas atrás para la cosecha gruesa. El Banco Central está comprando prácticamente todos los días dólares. Esto de haber eliminado las retenciones, que al principio no generó mucho movimiento, ahora sí está empezando a generarlo y están empezando a aparecer dólares de comercio y el Banco Central está comprando. Y aparte ahora entramos estacionalmente, como siempre saben, en la mejor etapa para liquidación de divisas en ese sentido, con lo cual vamos a seguir teniendo seguramente un Banco Central comprando dólares. El acuerdo con el fondo sin duda es el hito, ya es una realidad aceptada por el fondo e inclusive un fondo que le tira dos centros seguidos a la Argentina, que es que el monto podría ser mucho mayor al que se esperaba hace un tiempo. Recordemos que hasta hace no mucho se hablaba de 10.000 millones de dólares, ahora estamos hablando de la zona de los 23, 24.000 millones de dólares, que cómo se llega a ese número, se dice que se está hablando de 10.000 millones de dólares frescos para la operación de capitalización del Banco Central vía sacarle las letras intransferibles y los 13.000 millones de dólares aproximadamente que tendrían que ver con los 4 años de vencimiento con el fondo que también se le entregaría en esos dólares. Obviamente la incógnita que sigue existiendo es cuánto viene anticipado, cuánto es lo que va a venir rápido, porque eso es lo que necesita Argentina principalmente, y ahí es donde sigue habiendo un interrogante o no conocemos mucho al respecto. Y el otro centro, pues dije que eran dos, el otro centro que le tira el fondo es decir, no me importa si esto pasa por el Congreso o no, digamos, la verdad que al fondo eso no le interesa, de alguna forma te está diciendo vamos a avanzar con el acuerdo indefectiblemente. Y para este año quedan dos drivers y dos pendientes, básicamente, que son las elecciones legislativas, van a ser fundamentales para el humor inversor, sin duda. El mercado va a querer ver que esto tiene sustentabilidad y que no pueda venir el tren fantasma de nuevo, con lo cual esto va a ser muy clave. Los números vienen dando muy bien, pero habrá que verlo en la cancha el día de las elecciones legislativas. Y obviamente la salida del cepo, que es un hito que el mercado viene esperando mucho y que también es fundamental para que Argentina pueda pasar a ser, por ejemplo, mercado emergente, algo de lo que siempre se habla mucho. Argentina no puede ser mercado emergente con control de capital. Entonces la salida del cepo es fundamental, no solo para atraer inversiones, sino para todos estos hitos. Punto débil, obviamente, no voy a profundizar en esto porque si consumen diarios, si consumen medios, si consumen cualquier cosa, el mercado cambiario es sin duda el punto débil del gobierno. Tiene sentido que sea el punto débil, por eso la capitalización del Banco Central es importante. Y capitalización del Banco Central, y ahí lo vamos a charlar un poquito ahora, cuando empecemos a hablar de activos, capitalización del Banco Central también sí puede significar mejora de las calificadoras de riesgo, que le mejoren la calificación a la deuda argentina y eso puede ser muy positivo para el país. Vamos a hablar de inversiones y quiero contarles qué estamos viendo nosotros en Argentina y dónde creemos que hay oportunidades. Clientes conservadores en dólares, que es una gran masa crítica en la Argentina, seguimos viendo algo que ya lo hemos contado acá, que son los bopreales en dólares, estos bonos de deuda que emitió el gobierno para pagarle a los importadores y que es deuda emitida por el Banco Central. Fíjense qué interesante esto, el Banco Central que el gobierno está buscando mejorar, capitalizar y darle prestigio. Bueno,
ese Banco Central emitió estos bonos. Distinto a los otros bonos, los globales, los bonares, los que conocemos toda la vida, que los emite el Tesoro. No, estos bonos son emitidos por el Banco Central. Es una emisión pequeña relativamente con el resto de la deuda. Es una deuda que es corta, vence dentro del mandato de este gobierno, o sea que ni siquiera tiene el riesgo político de cambio de gobierno, y tiene una perlita entre los que más nos gusta a nosotros, que son estos primeros que les mostramos acá, que son los Serie 1, entre los distintos strips que se hacen, y ahí les cuento rápido qué es esto, que sirven para pagarle impuestos a la FIP. A valor técnico y al tipo de cambio más alto que exista en el momento de hacer el pago de impuestos. Esto sea el tipo de cambio financiero contado con liquidación o sea el tipo de cambio oficial. Entonces, eso le genera un precio mínimo asegurado, porque si vos no lo vas a usar para pagar impuestos, por lo menos vas a encontrar a alguien a quien se lo pueda vender algún descuentito, que no debería ser muy alto, dependiendo de la fecha de uso, y te puedas vender y tener un mercado secundario de ese bono al margen de lo que pueda pasar con la Argentina en el corto plazo. Y lo que tienen de interesante estos bonos es, tenemos el Strip A, que es el primero que mostramos ahí, que lo que sirve es para pagar impuestos este año, a partir de ahora, a partir de abril. El Strip B, que te sirve para pagar impuestos el año próximo, el 2026, y un Strip C, que te sirve para pagar impuestos en el 2027. Entonces, uno puede elegir una cartera con determinada duration para uso ante la FIP o como inversión. Y como pueden ver ahí, las TIR, las tasas internas de retorno que tienen estos bonos en dólares anualizadas, están rondando entre el 7% para el que ya está vigente ahora dentro de un mes para pagar impuestos, y la zona del 10-11% para los que se van a utilizar el año próximo o el siguiente. Y el que lo quiera tener hasta el 2027 también, tasas de retorno que están en la zona del 11-11,5%. Entonces, acá creemos que hay un activo muy interesante para ese cliente conservador en dólares, para nosotros superador a lo que es un bono corporativo. Hay muchos clientes que nos piden bono corporativo, los podemos armar cartera. Hoy esas carteras están rindiendo, los bonos de las empresas de primera línea tienen que pensar que están rindiendo la zona del 6% anual, lo cual sí tenemos que entender que para un activo argentino que juega en la economía argentina y que después esa empresa le va a tener que ir a pedir los dólares al mismo Banco Central que emite estos bonos, pagan un rendimiento un tanto bajo para lo que es el riesgo argentino. ¿Por qué pagan un rendimiento un tanto bajo? Porque seguimos teniendo cepo. Y que sigamos teniendo cepo significa que hay un montón de empresas que tienen sus dólares cautivos en la Argentina y que si les quieren sacar un interés los están colocando en ese tipo de productos, y eso hace que no tengamos rendimiento importante. Les dejo un grafiquito también de los Bopreal. Como son un producto corto, fíjense que el strip que vence ahora, que es el que está más abajo, casi que en estos 2 meses de descontrol, de fuertes caídas, etcétera, estos son bonos que han tenido subas muy bajas porque tienen duration corta, porque tienen vencimientos cortos, entonces son un activo defensivo también para estar colocados y son en dólares, con lo cual creemos que esto es una oportunidad interesante para ese perfil que les contaba antes. Para los clientes que les gustan las colocaciones a tasa y se animan un poquito más, se aparece también las alternativas de renta fija en peso, el famoso carry trade, digamos, ¿no? Viene golpeado este sí, porque lo que veíamos es que las tasas efectivas de los bonos muy cortitos de Argentina estaban aproximadamente en el 2% mensual, y las largas estaban en el 2,2, 2,3, como yo les muestro ahí, cuando ven las tasas efectivas mensuales, lo que vemos es que Argentina ahora quedó más en la zona del 2,5 de tasa efectiva mensual. Eso tiene que ver con la corrección que tuvimos el otro día, tiene que ver con necesidades de liquidez que tuvo el mercado, tiene que ver también con el hecho de que el gobierno tiene vencimientos ahora un tanto más abultados, principalmente no en la licitación que hizo ayer, sino en la licitación que va a tener que hacer ahora en 2 semanas, y eso hace que tenga que pagar un premio. De hecho, ayer el gobierno pagó premio, pagó una tasa un poquito más por arriba de lo que estaba el mercado, con lo cual eso genera que no haya tanto margen para que estos bonos tengan una baja de tasa importante de nuevo y suban de precio por ahí, pero sí son un producto interesante para devengar tasa en un contexto que no lo hablamos, pero acordémonos que el crawling del tipo de cambio oficial está en el 1% mensual. Es decir, que el dólar sube, el dólar oficial sube al 1% mensual, la tasa efectiva es 2,5 mensual, con lo cual hay un diferencial de tasa muy importante para este tipo de producto, y donde nosotros creemos que el tipo de cambio financiero está controlado. El gobierno le ha puesto un techo en la zona de la brecha del 15%, por donde está ahora aproximadamente, y lo va a defender.
Tiene dólares para defenderlo, tiene capacidad para defenderlo y tiene cepo para defenderlo. Y creemos que para el gobierno es fundamental el ancla cambiaria en este contexto y la va a seguir manteniendo. Entonces, ahí es donde existe esta oportunidad para los clientes. Esto lo hacemos mucho en nuestra cartera conservadora de Ojana, mixeado también con los famosos bonos SER, que son los bonos que ajustan por inflación. Y ahí ustedes me van a decir, che, Fer, pero si vos ves que la inflación desacelera, la inflación está a la baja, ¿por qué vas a comprar un bono que ajusta por inflación? Porque la tasa real está buenísima. ¿Qué significa esto? La tasa que estos bonos pagan por encima de la inflación, si ustedes miran esta curva de vencimiento, están entre el 10 y el 11% de tasa positiva. Entonces, es una muy buena tasa, por arriba de inflación, tasa real, como se dice, con lo cual tiene sentido mixearlo y acá sí, si Argentina vuelve a mejorar, si vuelve a bajar el riesgo país, si se capitaliza el Banco Central, si hay mejora de calificación, este diferencial de tasa sí debería empezar a bajar y tiene implícito un tipo de cambio mucho más alto que el que nosotros estamos esperando, con lo cual hay una oportunidad y por eso lo que hacemos en nuestra cartera conservadora es mixeamos los LECAP, los BONCAP, que son los bonos más largos de tasa fija, con SER, que tiene tasas reales muy buenas y para el inversor que tenga paciencia en este contexto creemos que va a haber un premio interesante para llevar adelante. El inversor que se pone un poquito más agresivo, es decir, un tipo de inversor más tirando a moderado, probablemente incorpore los famosos bonos soberanos. Seguimos viendo mucho potencial en los bonos soberanos. Ahora, lo que empezamos a buscar en los bonos soberanos no es tanto devengamiento de tasa como se puede buscar en un BOPREAL, sino que lo que generalmente uno viene a buscar acá es, si baja el riesgo país, que me suba el bono. Y ahí lo que vemos que los bonos más largos son los que tienen más potencial de suba y queda representado en este cuadrito. Arriba lo que van a ver son tasas de interés sobre tasa, riesgo país, que pagaría Argentina en relación a una tasa, o en relación a la tasa de mercado. Es decir, si Argentina logra comprimir su tasa de interés al 12, al 11, al 10, al 9, al 8, ¿cuánto debería subir cada bono? Si ustedes se fijan, obviamente bonos más largos tienden a subir más que bonos cortos, esto es matemática financiera, esto es así de simple, es lo que se conoce como duration del bono, y ahí lo que vemos es que los bonos con vencimiento 2035, 2038 y 2041 son los de mayor potencial de suba en todos los distintos escenarios que podamos tener. Por eso son los bonos que más nos gustan para una cartera que está pensando en esto, que está pensando en tener un activo de renta fija, pero con potencial de apreciación en la mejora macro que pueda tener la Argentina. Y para el cliente que se pone un poquito más agresivo, viene qué pasa con las acciones argentinas. La realidad es que lo que vemos con las acciones argentinas es que es momento de entrar para los clientes arriesgados. Nosotros entendemos que para un cliente con perfil arriesgado, el descontrol que ha habido afuera, más la corrección lógica que tuvo el mercado, ya está en niveles que son atractivos, las valuaciones vuelven a estar alineadas con pares, en algunos casos vuelven a estar más bajas, eso vuelve a generar potencial de que Argentina pueda empezar a despegar. Entonces, si sos arriesgado, puede tener sentido empezar a acumular acá acciones. eh, lo que vemos es que si tenemos que salir a elegir qué acciones, nos gustan principalmente las grandes, con ADR, es decir, que cotizan afuera y que las empiecen a mirar los fondos internacionales para rearmar Argentina en este proceso de rotación de portafolio que se está viendo, es decir, las Galicia, las YPF, las Pampa, las transportadoras de gas del sur, algunas cíclicas como puede ser Loma Negra y sectores que pueden ser interesantes por lo que están haciendo como Central Puerto, creemos que son lo que uno tiene que empezar a acumular en este contexto con paciencia, entendiendo que el mercado puede dar nuevas bajas, que son oportunidades de seguir acumulando y demás. Y por eso también lo que vemos es que si el cliente es un poco más moderado, por ahí no tiene tanto sentido salir a acumular ahora acciones y sí esperar que se empiece a confirmar el cambio de tendencia. Acá lo que les muestro de nuevo, el Merval en dólares, la tendencia muy prolija bajista que viene marcando el índice y por ahí esperar a que el Merval en dólares logre superar los $1.900 y ahí salir ya con la confirmación del cambio de humor, del cambio de tendencia, salir a incorporar estos activos. Bueno, para ese cliente puede tener sentido. Obviamente, te vas a perder la primer partecita de la suba, por ahí no vas a comprar tan barato como el que viene acumulando en estos últimos días, pero obviamente vas a dormir más tranquilo y con menos estrés en este proceso. Entonces, ahí uno tiene que entender, y esto es lo mismo que hablamos para la parte internacional y para local. Hay que ser muy sincero con nuestro perfil inversor
y hay que entender la estrategia y hay que tener la paciencia de esperar que esa estrategia madure. Entonces, tenemos que ser más que nunca sinceros, porque cuando el mercado subía y subía todos los días, un cliente conservador tenía una cartera arriesgada y no pasaba nada. De hecho, la pasaba muy bien. Ahora, el cliente conservador que tiene una cartera arriesgada, creo que este año la debería pasar mal porque va a ser un año de más volatilidad. Que no significa que todo baje, sino que hay que tener paciencia, hay que saber entender la volatilidad, hay que saber jugar el juego. Entonces, si sos conservador, creo que tiene más sentido, después de 2 años magníficos como lo que tuvimos, alinearte con tu perfil. No te digo desaparecer del mercado, pero sí entender que por ahí un BOPREAL, un bono, una cartera conservadora tiene más sentido que sigas teniendo una gran cantidad de acciones en tu cartera. Entonces, me parece que va por ahí, me parece que va por alinear, por entender y saber jugar este juego. Seguimos siendo muy optimistas con Argentina para el año porque lo que vemos es crecimiento, lo que vemos es capacidad de expansión, lo que vemos es que eh, el mercado tiene la mesa servida para andar bien dentro de un contexto de más volatilidad. Así que eso es un poco todo de mi parte, Rodri. No sé si tengo más Bueno, preguntas. muy claro. Siendo conscientes del tiempo, vamos a tomar ahí una pregunta nomás que nos pasa Nicolás. Eh, Nos consulta entendiendo que se apruebe, ¿no?, el préstamo del FMI sumado a la cosecha gruesa, sumado al levantamiento del cepo. Si nuestra perspectiva es que vemos un dólar a la baja, ¿sí? Porque el rumor de mercado habla de una devaluación del 10%. Pero entendiendo estas condiciones que tiene Argentina, quiere saber cómo vemos el dólar. La, lo difícil también acá me parece en este contexto es entender a qué le decimos levantamiento del cepo. Em, Probablemente lo que vamos a seguir viendo va a ser un desarme paulatino del cepo. Si nosotros nos acordamos, el año pasado veníamos con un ritmo de levantamiento de restricciones que por ahí en la segunda mitad del año, fines del año pasado y primera parte de este año, obviamente se dejaron de dar por estacionalidad también de los dólares. Y que con el préstamo probablemente del fondo y la capitalización del Banco Central y si la cosecha anda bien y si la segunda mitad del año logramos hacer algo fundamental para la Argentina, que es el empalme con los dólares de la energía, que haría que Argentina deje de tener esta estacionalidad tan marcada de que tiene dólares la primera mitad del año y no tiene dólares la segunda mitad, o tiene dólares 4 meses y no tiene dólares 8 meses. Si se logra eso, creo que vamos a seguir en un proceso de levantamiento progresivo del cepo, que no va a ser de la noche a la mañana, y la realidad es que yo no veo una devaluación del tipo de cambio, y en ese sentido sí veo que el crawling que se mantenga, y sí lo que creo es que tenemos que entender que si el modelo de Argentina y el modelo que este gobierno plantea funciona bien, es un modelo que va a ser con un dólar eh, de tipo de cambio real más caro para el caso de Argentina de lo que otros momentos de la historia y otros modelos han tenido, porque de nuevo este modelo cierra con el ingreso de dólares, con lo cual Argentina debería mantenerse caro y va a mantenerse caro. Y en ese sentido, como para redondear, eh, lo que creo es que también ahí se abre una oportunidad, y me sirve lo que dice Nicolás, y que no lo pusimos acá, pero también para ese cliente que busca colocación en dólares, que entiende que hay salida del cepo y que se pueda sentir que corre algún riesgo por estar dolarizándose a dólares financieros, están los dólar link. Por ahora nadie los demanda. De hecho, el gobierno un poco socarronamente ayer vuelve a licitar un dólar link en enero del 2026, como diciéndole a los que hablan de que va a haber una devaluación: che, si vos decís que va a haber una devaluación, vení, te regalo un dólar link enero de 2026. Pero no está malo ver los dólar link como inversión, porque la realidad es que tienen TIR que están en el orden del 9-10%, y te atás a tipo de cambio oficial, y la realidad es que estás comprando un tipo de cambio 15% más barato que el que estás comprando con un bono en dólares. Con lo cual, esperes o no de evaluación, tiene más sentido dolarizarte 15% abajo si crees que en algún punto se va a desarmar ese cepo el año que viene, ¿no? Pero va a ser un proceso progresivo.
Bien, Fer. Bueno, no veo, perdón, veo una consulta más. Nos consulta qué pasa, a ver, a qué nos referimos cuando decimos que apunta a los bonos reales para devengar tasa y los otros bonos globales. Sí, No, básicamente el que tiene Bopreal hoy en la cartera de tasa. realmente apunta a tener el bono de vencimiento, a ganarse una TIR y no mucho más que eso y no especula con el movimiento del precio del bono. Generalmente el inversor que compra un bono argentino 2035, 2038, 2041 no lo tiene para vencimiento. Entendamos que 13 años en la Argentina son 100 años en el resto del mundo, ¿no? Con lo cual, ese inversor lo que busca es más una inversión de, hasta te diría, renta variable, donde lo que busca es que la baja del riesgo país, la compresión de tasa de interés, le genere un salto en el precio y por eso generalmente ese inversor lo que está mirando es dentro de los distintos bonos, cuál es el que más va a subir en esos escenarios. No busca tanto cobrar los cupones y ese juego, sino que busca más movimiento de precio del bono. Bien, bien, perfecto. Bueno, para concluir, contarles que todas estas estrategias que Fernando comenta están reflejadas dentro de las carteras de inversión que tenemos en Ojana, tanto la conservadora, la moderada o la agresiva. eh, Van siguiendo estos lineamientos. Entonces, nada, tenemos muchos clientes allí en estas carteras. Sepan que esto es un poco lo que venimos haciendo en este tiempo y hay que tener paciencia en momentos del mercado como estamos transcurriendo ahora. Y bueno, si tienen más preguntas, nos pueden escribir. Les agradecemos a todos el tiempo y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias, Fer, por la exposición. Muy útil. Muchas gracias, estamos en contacto. Ey, si quieres cobrar, pagar, transferir y ahorrar, hazlo con Ojana directo de tu celular. Descarga Ojana, es muy fácil de usar. Tu vida financiera puedes mejorar.